Bueno, disculpen esto, pero... No. Disculpen esto, pero no me voy a pagar el premium todavía. No sé si alguien más. Bueno. Seguimos entonces porque, bueno, Betina, no sé si se dio cuenta que se acabó la reunión. Ahí está. Bueno, entonces habíamos quedado en que efectivamente la tercera falacia que nosotros estudiamos un poco más en profundidad era esta de que llamamos de apelación indebida a la autoridad. Y decíamos que el problema estaba nuevamente en que, creo que es un problema bastante habitual en la argumentación, unir el argumento a la persona que lo expone. Aunque esto sea correcto desde las prácticas habituales, aunque nosotros llevemos adelante esta práctica de manera constante y tenga cierta utilidad, desde el punto de vista de la argumentación es falaz. ¿Tá? Decíamos que al revés de las que vimos recién, aquí la persona que lo dice, por ser esa persona, le da validez al argumento. Yo, como una persona que escucho, digo, esto es verdad porque lo dice fulano, lo dice mengana, independientemente de si tiene razón o no en relación a la conclusión y las premisas. ¿Bien? Que esto es lo que hay que analizar. Entonces, en esta hay un problema, y por eso también me parece interesante estudiar esta falacia, que es que muchas veces se le llama simplemente argumentum ad verecundiam, es decir, de apelación a la autoridad. Se le ha agregado esto de apelación indebida a la autoridad. ¿Por qué? Porque a veces apelar a la autoridad no está mal desde el punto de vista argumentativo. Pero vamos a ser claros. Cuando decimos autoridad, no estamos diciendo el jefe, ¿sí? Porque ahí hay una autoridad jerárquica que es otra cosa, ¿sí? Yo tengo que hacerle caso al jefe eventualmente, le tengo que hacer caso al jefe porque es mi jefe y punto. No necesariamente me tiene que dar muchas explicaciones, depende, por supuesto. El ejemplo más radical en esto es el ejército. Un soldado, es decir, un subordinado siempre tiene que hacerle caso al superior y punto. Siempre y cuando no sea infringir la ley, lo que el superior le ordena, bueno, lo tiene que hacer, no tiene el derecho a recriminarle, le basta la explicación porque así lo quiero. ¿Sí? Naturalmente, en otros trabajos, ese nivel jerárquico, a veces uno puede pedirle un poco más de explicaciones, ¿no? Depende mucho del tipo de trabajo que uno tenga. Pero cuando hablamos de autoridad, en este caso, hablamos de autoridad en la materia, es decir, reconocemos que cierta persona es idóneo, sabe más que yo sobre eso, entonces atiendo lo que me va a decir y doy por sentado lo que me dice. Ahora, en una argumentación, estamos tratando de resolver una diferencia de opiniones. Entonces, la situación típica serían dos personas que entre sí se sienten capaces de resolver esa diferencia. ¿Sí? ¿Qué sería la apelación a la autoridad? Sería que una de esas personas pudiera decir que lo que sostiene también lo sostiene alguien que es reconocido como autoridad en la materia. ¿Tá? El ejemplo que, no sé si no pone algo por el estilo copy también, es la idea de que dos personas están discutiendo de física, imagínense ustedes con alguno de ustedes o yo con alguno de ustedes, y en esa discusión no logramos zanjar, hay algo que no nos queda muy claro, y yo logro mostrar que lo que yo digo también lo dice Einstein. ¿Sí? Bueno, ahí deberíamos aceptar esa autoridad, aunque no esté muy claro, que quizá la ecuación matemática definitiva se me escape, si lo que yo sostengo también lo sostiene Einstein,
En una discusión típica, eso debería bastar. ¿Se entiende? Pero porque estamos hablando de física. Y debería bastar si no rechina, ¿está bien? Si parece ser. Pero si yo cito a Einstein para hablar de fútbol, para hablar de música, bueno, no, porque Einstein no es autoridad en fútbol o en música. ¿Se entiende la diferencia? Muchas veces se zanjan discusiones diciendo, esto lo dijo fulano, esto lo dijo Mengano, y parece que como lo dijo Einstein, vale en todos los campos. Parece que como lo dijo fulanito, vale en todos los campos. ¿Se entiende esto? También es una forma de una falacia bastante habitual. Lo interesante es que justamente cuando argumentamos, como no estamos en el tipo de verdades científicas, o no estamos en el tipo de verdades últimas a las que queremos llegar metafísicamente, argumentamos sobre cosas que no son tan profundas muchas veces. Cuando hay una autoridad reconocida que también lo cree como yo, bueno, parece importante darle razón. ¿Se entiende? Obviamente tenemos que ponernos de acuerdo en reconocer quién es autoridad y quién no, ¿no? Y después hay ciertos temas en los que es muy difícil reconocer la autoridad de alguien. ¿Verdad? Es decir, hay temas en los que no hay autoridades, desde el punto de vista eventual. Incluso diría, estamos en una situación de una clase de filosofía, bueno, la filosofía no reconoce autoridades a la hora de los pensamientos filosóficos, ¿está bien? Sí reconoce autoridades a la hora de la historia de la filosofía y lo que los filósofos han dicho, y sí reconoce autoridades desde el punto de vista de conocer, tener un bagaje de conocimiento filosófico, pero no necesariamente de las opiniones filosóficas, ¿se entiende? Entonces, que yo diga que tal filósofo dijo esto o aquello, no necesariamente apuntala a mi opinión. ¿Está? Y ahí les voy a mostrar entonces también otro ejemplo. ¿Lo ven ahí? ¿Están viendo la página? Uh-huh. Sí. Bueno, vamos al ejemplo C. ¿Sí? Ahí hay una estudiante, porque la estoy pensando, son nombres de estudiante que yo tenía, pero no importa. Selene dice, en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Entonces Romina dice, che, está bueno eso, sos más inteligente de lo que pareces. Bueno, en realidad estoy citando a Mahatma Gandhi. Ah, claro, ahora entiendo, dice Romina. Bueno, aquí se trata de que Romina comete la falacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo dice Selene a eso que está, lo primero que se dice, lo firma Selene, está bueno, pero ahí. Ahora, cuando Selene dice que lo dijo Mahatma Gandhi, naturalmente una persona no muy famosa, Romina dice, ahora sí me doy cuenta que está bueno. Antes me parecía que estaba bueno, pero no sé. Y ahora que sé que lo dijo Mahatma Gandhi, me parece que sí que está bueno. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una falacia porque parece que el que lo haya dicho Mahatma Gandhi es lo único con lo que encuentra valor. ¿Se sigue la idea? Aquí, a diferencia de lo que vimos antes, se valida, se le da razones a la persona porque está hablando de Mahatma Gandhi. ¿Tá? Y lo que estoy diciendo, y este ejemplo me interesa porque es un ejemplo sobre dignidad humana. Hay una opinión de Mahatma Gandhi sobre dignidad humana. Ahora, ¿se puede reconocer la autoridad de alguien en dignidad humana? Se puede decir que sí hay personas que son dignas y podemos decir que en general deberíamos estar de acuerdo en que Mahatma Gandhi es una persona digna, es un ejemplo de dignidad humana, ¿está bien? Pero eso no lo hace suficiente para que todo lo que él diga deba ser aceptado. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿en qué consiste la falacia de apelación indebida a la autoridad? En decir que porque lo dijo fulano, vale. ¿Sí? Esta falacia presenta problemas, porque si la apelación no es indebida y la persona tiene la autoridad para se debe reconocerla como validante,
Bueno, entonces, no hay falacia. Si la persona está en una situación en que es reconocida, valiosa, validada la persona, pero el tema sobre el que trata no es un tema que podamos decir, alguien tiene la autoridad suficiente, bueno, entonces estaría cometiendo la falacia. Después está el caso extremo, en que alguien dijera, creo que es el ejemplo que yo le cito, una opinión de fútbol, y diga que es así porque lo dice Einstein. Bueno, no, porque Einstein no necesariamente sabía nada de fútbol. ¿Está bien? Ejemplo cualquiera, como muy radical, para que se den cuenta. Entonces, en esta falacia, la falacia que llamamos de apelación indebida a la autoridad, lo que se hace es validar lo que alguien dice por quien lo dice. ¿Está bien? Y ahora vamos al cuarto ejemplo. Es decir, la cuarta falacia que estamos estudiando. Ustedes recuerden que son 13. Tienen el material de copy, si quieren leerlas todas, en fin. Si pudieron leerlo, se darán cuenta que es sencillo de leer, que tiene ejemplos, en fin. La siguiente que nosotros vamos a ver es la que se llama de petición de principio. Esta falacia se comete cuando la conclusión se presenta como premisa. ¿Tá? Aquí, si yo lo digo directamente, no puedo convencer a nadie, porque equivale a decir porque sí. Es decir, si yo dijera, es mejor tener las clases presenciales, y él me dijera, ¿por qué? Y yo dijera, no, porque sí, porque es mejor tener clases presenciales. Bueno, esto desde el punto de vista argumentativo parece hasta incluso ridículo. Si nadie se convence porque le repitan otra vez lo mismo. ¿Está bien? Pero se utiliza esta falacia cuando uno empieza como a interponer pasos entre lo primero que dice y lo que pretende que sea la conclusión. ¿Está bien? Aquí el ejemplo que pone copy, también insisto que depende de la edición. Yo voy a poner el de la edición que tengo en papel, que es: dos personas discuten sobre literatura y una le dice a la otra que Shakespeare es mejor que Tarry. La otra persona dice, ¿y tú cómo sabes que Shakespeare es mejor que Tarry? Y le dice, bueno, porque los entendidos en esto, las personas que saben de literatura, así lo afirman. ¿Y tú cómo reconoces que una persona sí sabe de literatura? Bueno, porque yo reconozco a una persona que sabe de literatura porque se da cuenta que Shakespeare es mejor que Tarry. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy diciendo, que Shakespeare es mejor que Tarry, en definitiva lo que sustenta las aparentes razones que yo doy para sostenerlo. ¿Está bien? Es un círculo. ¿Sí? Esta forma de argumentación, cuando tenemos clases presenciales, cuando tenemos más tiempo, me parece muy importante como un paso hacia la siguiente unidad que tratamos, que es la teoría del conocimiento. ¿Tá? Pero vamos a dejarlo por ahí. Dejarlo por ahí porque veremos, trataremos de profundizar. Luego. Pero esta falacia es muy difícil de esquivar muchas veces, porque ¿qué pasa? Insisto sobre esto. Cuando argumentamos, muy pocas veces vamos argumentando sobre temas científicos, por ejemplo. Salvo que estemos en una situación científica específica. Estemos haciendo una investigación científica, vamos a buscar una verdad de ese tipo. La mayor parte de las veces que argumentamos lo hacemos sobre cosas en general, cotidianas, más o menos cotidianas, más o menos generales. Entonces, muchas veces lo que nosotros entendemos como razones tienen que ver con nuestra perspectiva general del mundo, ¿está bien? Entonces, yo tengo una idea general del mundo, lo que en filosofía llamamos visión comprensiva del mundo. Esta va a guiar mis ideas. Y si yo creo que un razonamiento es correcto en base a mis ideas, pero a su vez creo que mis ideas son correctas porque se basan en un razonamiento, estoy como en un círculo, ¿entienden? Es como separar lo que yo creo del mundo de lo que el mundo es. ¿Está bien? Y esto es separar. Yo no puedo, a diferencia de lo que parece, es muy difícil poder decir lo que me parece del mundo en base a lo que el mundo es. Porque lo que el mundo es una idea que yo me hago de él. ¿Tá? Esto lo vamos a profundizar en teoría del conocimiento.
Pero lo que voy es que entonces, la falacia de petición de principio, cuando se presenta como la falacia misma, bueno, requiere ciertos pasos para tener poder de persuasión, ¿tá? Pero en definitiva y en última instancia, parece ser una falacia que nos va a acompañar, es decir, parece evidenciar el sueño de la razón. Disculpen con esto, pero... Entonces vamos al último ejemplo de lo que teníamos ahora, que sería el D, ¿no? Un estudiante le dice a otro, el profesor de filosofía es malísimo. ¿Por qué? Porque no se le entiende nada. ¿Y por qué no se le entiende nada? Porque habla con palabras difíciles. ¿Y por qué no hablará con palabras más fáciles? Porque es malísimo. Entonces ustedes ven que el punto de vista es que el profesor de filosofía es malísimo. Y después de algunos pasos, la premisa en que se sostiene la conclusión es la misma. ¿Por qué el profesor de filosofía es malísimo? En definitiva, simplemente porque es malísimo. ¿Se entiende esto? Aquí La estamos... premisa, la conclusión viene a ser lo mismo que la premisa. Exactamente. Esa es la falacia de petición de principio. Naturalmente, en un ejemplo como este, o en el ejemplo como que les relataba que está en el libro de Copy, bueno, hasta rompe los ojos, vamos a decir, que me estás diciendo lo mismo, ¿está bien? El problema es que no siempre rompe los ojos y que esta falacia se suele presentar a través de muchos pasos, ¿sí? Y bueno, así sería que funciona, digamos. Sinceramente, esta clase la siento como muy rara así. Siempre hablamos de ejemplos, los voy poniendo, lo vamos hablando, y ahora quedó como medio... Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Capaz que lo que voy a hacer ahora es mandarles algunos ejemplos comentados, y después les mando ejemplos para que ustedes hagan. Es decir, yo los comento como debería ser el comentario, y después les mando ejemplos para que ustedes hagan el tipo de comentario, es decir, reconozcan qué falacia es, quién la comete, etc. ¿Tá? Y bueno. ¿Alguna duda con esto? Yo creo que hay que complementarlo con la lectura de los textos, eso. A mí lo que me está quedando es como la duda de por qué esto tiene que ver con filosofía, porque esto es importante, me parece que no he podido explicarlo correctamente. No sé esto, pero bueno. En fin. Lo que ahora entonces, terminamos con esto, empezaríamos la siguiente unidad. Yo les voy a tratar de mandar un video de introducción a la unidad, cosa de ya empezar directamente con un autor la clase que viene. ¿Ya? Les mando un video de introducción a la unidad, de qué es la teoría del conocimiento, por qué la estudiamos, por qué estudiamos estos autores, en fin, lo que sea. Y bueno, y después entraríamos ya directamente con Descartes. Yo les voy a mandar el material, les voy a sugerir las cosas, en fin. Capaz que les mando una lectura comentada también, pero eso si tengo tiempo, yo les mando la lectura, pero además yo la leo y les voy haciendo los comentarios, capaz que los ayuda para que ustedes, si no tienen mucho tiempo, puedan aprovechar ahí. Pero vemos. Así que iríamos dejando por acá. Algo que comentamos al principio, 15 de junio, es la parte en que nos integraríamos nosotros a los liceos, ¿está bien? Es decir, nosotros, quiero decir, este grupo, libre asistido, ¿está bien? En esa semana es la semana del reintegro. Ustedes tienen otras clases también, no sé si todos, pero algunos sí. Nosotros nos tocaría el viernes 19 empezar. Justo el viernes 19 es feriado. Y ese sería el día del parcial, además. ¿Está? Vuelvo a decir esto a los que ya me escucharon, disculpen. No pasa nada. Lo más probable, si nada cambia, es que tengamos el parcial presencial en el propio local del Liceo 3, el 26 de junio, no el 19 porque es feriado, y bueno, tengamos el parcial ahí como un parcial común y corriente, y vamos a tener clases de repaso. Obligatoriamente, el 15 de junio es una clase de repaso. ¿Tá? En la semana siguiente deberíamos ir al liceo el 19, pero es feriado, así que no vamos a ir, pero podemos seguir usándola para seguir repasando. ¿Está bien? Y bueno, luego ya vendría el parcial, y la segunda parte del año esperamos poder hacerla con normalidad. Además, en el caso de nosotros, que somos pocos, no vamos a tener que hacer como capaz que en otras clases del liceo, que algunos vayan un día y otro, porque bueno, somos pocos, podemos agarrar un salón y quedarnos
a 2 metros, como parece que tiene que ser, a 2 metros y medio, no sé, y y hacerlo. Todas las medidas sanitarias, independientemente de lo que creamos, hay que cumplirlas. ¿Sí? Eso también tengo que recordárselos por la duda. Porque entiendo que podemos decir, nos ponemos tapaboca, no sé, como en Minas ahora no hay, yo qué sé, ese tipo de cosas, pero no, hay que respetarlas por una cuestión del respeto a las normas, justamente, que está muy sensible la población, además. ¿Está bien? Entonces, me parece Profesor, justo. yo tengo una duda, Sí, porque yo estoy haciendo un curso y tal, justo le sí, cuadra en el horario, ¿verdad? sí, El tema es que yo hasta la primera parte, en realidad, así como lo estoy haciendo, voy a llegar hasta el primer claro. parcial. Pero la segunda parte, si va a ser presencial, no sé si voy a poder ir en realidad al liceo, porque por el curso supuestamente vamos a seguir en este horario. Si yo Claro. llego a salvar la primera parte, después la segunda parte, ¿cómo se manejan en ese Bueno, sentido? ahí hay todo un Darlo, tema. Lo que pasa es que o, este curso, o queda como abandono. mire, podemos hablarlo, ¿tá? Podemos hablarlo. Pero lo cierto es que estrictamente de la reglamentación, sí, usted debe concurrir a las clases. ¿Tá? Puede faltar a un cierto número de clases, Claro, pero sí, sí. no a toda la segunda mitad, ¿sí? Podemos hablarlo y lo vemos, ¿sí? Pero Claro. para poder acreditar la primera parte, si usted la salva, tiene que asistir a la segunda. ¿Se entiende? Ahí Claro, está por el eso. tema de que el libre asistido, bueno, el horario que teníamos era ese. Y yo tomé el curso y me dieron este horario. O sea, y ahí es como la cuestión, bueno, sí, usted mismo me comentó que el otro curso fue el que cambió el horario. Que a usted le Sí. servía este horario en un principio, pero el otro curso lo cambió. Bueno, ahí no sé cómo hacemos. De cualquier manera lo hablaremos, veremos cómo hacemos, la situación es especial en todo sentido, lo hablaremos. Este, No, porque después lo otro que puedo hacer, en realidad las clases empezarían 7:30, ¿no? son 7:30, sí. Sí, o sea, salirme antes en realidad y irme para el liceo en ese horario, Bueno, por tipo más o eso, menos 8:30. lo Porque hablaríamos. hasta qué hora en el liceo Hasta sería, 9:30. Son 2 horas reloj. 7:30, 9:30. claro, Igual, una hora capaz que podría concurrir en bueno, por realidad. eso, lo hablamos, ¿está? En todo caso, capaz que, bueno, lo hablamos entre nosotros después, capaz que el resto de los compañeros no necesariamente. Ah, No, además porque estoy grabando, me está acordando. Voy a pausar la grabación porque esto ya no fue.